podemos llegar a personalizar una bombacha, por ejemplo? Antes que nada, tenemos que hablar de cómo vamos a trabajar con las telas que son elastizadas, ¿sí? Las telas elastizadas, a diferencia de las telas planas, precisamente es que tienen este tipo de elasticidad. Si yo me tomo mis medidas para hacerme una bombacha, por ejemplo, y las hago con mis medidas, me la pongo y se me cae, ¿sí? Yo necesito achicar un cierto porcentaje esa prenda para que se me pegue al cuerpo, me quede bien, no me apriete ni me quede suelta. Entonces, cada tela va a tener una elasticidad distinta, ¿sí? Nosotros con las que trabajamos más en lencería, por ejemplo, algodón con lycra, el modal, el jersey, la seda fría, muchísimas de las puntillas, los encajes, tienen distintos grados de elasticidad. Algunas son parecidas, pero la verdad es que son un mundo, todas tienen distintas elasticidades. Por ejemplo, la mejor manera de saber, ¿sí? Porque incluso podemos estar súper acostumbradas a trabajar con puntilla y de repente compramos otra marca y vemos que estira un montonazo. Entonces, eso quiere decir que nos va a cambiar en la prenda. La manera más fácil es medir 10 centímetros de cualquier material, ¿sí? Mido 10 centímetros y después empiezo a estirar la tela. Hay 3 niveles que nosotros tenemos que tener en cuenta con lo que es el estiramiento. Tenemos el estiramiento común, que es el óptimo, que es el que nosotros tenemos que llegar. Después tenemos lo que es el maxi estiramiento y tenemos el hiper estiramiento. Por ejemplo, yo agarro una puntilla, una gabor, por ejemplo, que estiran una barbaridad, mido 10 centímetros y la estiro hasta que, pobrecita, no da más. De 10 pasa a 18. Tiene un 80%, pero tiene un 80% de maxi estiramiento, de hiper estiramiento. Yo la estiré hasta que, pobrecita, está reventando. Eso no me sirve. No me sirve. La estiro de nuevo, ¿sí? Ya no tanto. Cuando veo que empieza a deformarse la florcita, que era así, ahora me queda... Cuando ya veo que ya alcanzó el maxi estiramiento, ahí paro. Por ejemplo, una gabor pasa de 10 a 14, o sea que tiene un maxi estiramiento del 40%. Ahora, cuando nosotros vayamos a hacer lencería, necesitamos la mitad de ese maxi estiramiento. Entonces, repito, si yo, por ejemplo, tengo una tela que en hiperestiramiento pasaba de 10 a 18, quiere decir que tiene el 80% de maxi de hiperestiramiento. Si después la estiré un poquito menos, cuando veo que empieza a deformarse el filamento, la tela, es el maxi, que pasó de 10 a 14, quiere decir que tiene el 40%. A este número nosotros lo vamos a dividir en 2 y lo vamos a convertir en nuestro estiramiento. ¿Sí? Con este 20% yo me garantizo que esa prenda me quede bien pegado al cuerpo, ni se me caiga, ni me saque matambre por todos lados, porque eso también es súper importante. Que yo planee hacer una prenda y esa prenda después no me quede mega chiquitita. Ahora, ¿cómo aplico esto? Nosotros vamos a hacer moldes que son cuartos, ¿sí? Vamos a usar, por ejemplo, para hacer una bombacha, vamos a usar la cintura, la segunda cadera, la altura. Entonces, a todo lo que sean contornos, sí, que a mí me rodee, generalmente nosotros lo vamos a dividir en 4. Por ejemplo, vamos a hacer una bombacha, yo necesito el contorno de cintura, necesito el contorno de la segunda cadera, necesito la altura de la segunda cadera y voy a necesitar también medio tiro de traje de baño, ¿sí? Tiro de traje de baño. A la cintura, como es un contorno, yo tengo que usar una cuarta parte, lo voy a dividir en 4. Lo que es cadera, como también es un contorno, también lo voy a dividir en 4. Lo que es altura de segunda cadera, por ahora lo dejo ahí. Y lo que es el tiro de traje de baño, nosotros necesitamos usar solamente la mitad. Así que lo voy a dividir en 2. Ahora, lo que son alturas, ¿sí? La tela también estira para arriba y para abajo. La gran mayoría de las telas que nosotros usamos para lencería estiran muchísimo menos a contrahilo, que es hacia el hilo, ¿sí? Hay una parte que estira mucho más que otra. Generalmente solemos usar un 5%, que es una medida estándar. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, voy y me encuentro un microtul divino que tiene plurirrebote.
Estira para arriba, estira para abajo, estira en diagonal, lo dais vuelta, estira igual. Bueno, esas son telas que hay que tener una distinta consideración. Pero si yo agarro una lycra, agarro un algodón con lycra, un modal, generalmente ya no estiran tanto para arriba y para abajo. Entonces, estos son contornos de cintura y de cadera, y estos son altos, ¿sí? Porque yo los tomé en vertical al cuerpo. Entonces, lo que es altura de segunda cadera y el tiro de traje de baño, tengo que tener otras consideraciones. Vamos a usar el estándar salvo que la tela lo amerite. Entonces, lo que es altura de segunda cadera, yo le voy a restar un 5%. Por ejemplo, si era, no sé, 20, le voy a sacar 1 centímetro. 20 centímetros, le saco 1 centímetro. Y lo que es el tiro de traje de baño, una vez que yo lo dividí en dos, también le voy a sacar el 5%. A lo que es contornos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy a usar una puntilla, yo ya sé que mi estiramiento ideal es 20. Entonces a este le voy a restar el 20%. ¿Sí? ¿Está? Entonces, contornos lo divido en 4 y le saco el estiramiento. Y a lo que es alturas, ya sea la altura de segunda cadera o el tiro de traje de baño, a este le voy a sacar el 5%, que es el estándar, digamos, y al tiro de traje de baño lo divido en 2 y le saco ese 5%. Ahora, charlemos un poquito más de cómo es el cuidado de las telas. Son cosas que nosotros como modistas las tenemos que saber, y también tenemos que saber decírselo después a nuestros clientes. Porque, por ejemplo, yo vendo una bombacha divina y la persona viene y me dice, mira, tu bombacha es una porquería, se me desarmó, se me destiñó, se me estiró. Hay que preguntarle a la persona qué hizo con esa bombacha. Nosotros tenemos que explicarle a los clientes que la lycra no se seca al sol, ¿sí? Se seca a la sombra. La lycra no se estruja, preferentemente se cuelga húmeda. La lycra no la secamos en la estufa, porque hay gente que lo hace, la seca en la estufa. ¿Qué pasa? La lycra es un elástico, ¿sí? Que si se seca, se rompe. Es como una piel con estrías cuando uno está embarazada, estira, estira, estira. Cuando ya no da más, se revienta y no vuelve. Esa capacidad que tienen las telas se llama resiliencia, que es la capacidad de volver a la forma original. Entonces yo estiro una tela y vuelve, generalmente es lo que les pasa a la tela de punto. Yo agarro, por ejemplo, un Morley, que es una tela de punto, pero que no tiene ningún tipo de elastano, la estiro y le cuesta un montón volver al origen. Agarro una remera de hombre, primero que me va a costar horrores estirarla porque no tiene punto y después queda todo como deformada. No tiene resiliencia. Eso es lo que nos provoca la lycra. La lycra sí nos permite, es como un elástico que vuelve inmediatamente a su posición. Entonces, esa es otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si yo seco con estufa, la pongo al sol, la estrujé hasta que me cansé, la tela esa va a tener poca vida útil. Y entonces, no calor directo, no sol directo, preferentemente a la sombra. Obviamente no usar lavandina, ningún químico que pueda perjudicar esa prenda. Entonces, todo este tipo de cosas las tenemos que saber nosotras para poder después explicárselos al cliente. Vos le vas a decir, ¿cómo lavaste esta bombacha? Y la metí en el lavarropa a 60 grados y la cocinaste. Tenías una bombacha así, te quedó de este tamaño, porque las prendas generalmente con el calor se achican. Entonces, las tenemos que tener en cuenta. También nos sirve a nosotros, ¿sí? Por ejemplo, compraste una lycra divina, hermosa, pero vos no sabés hace cuánto tiempo que el proveedor la tenía guardada. Generalmente lo que son las lycras tienen una vida útil cuidándola de incluso 10 a 15 años, pero vos no sabés cuánto tiempo el tipo la tuvo ahí, si le dio el sol o si le dio el calor o lo que sea. Entonces, vos la compraste toda emocionada, la empezás a estirar y se te hacen como onditas y le cuesta volver. Eso nosotros también tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Si yo en el momento que la estiro la resiliencia no me ayuda, tengo que disminuir esto, ¿sí? De 20 pasar a un 15%. ¿Por qué? Porque si yo la estiro de más, esa tela ya va a llegar un momento que va a llegar a este largo y después no va a querer volver. Entonces, parece largo, es denso esto, sí, pero son cosas que tenemos que tener en cuenta y que son súper importantes, sobre todo si queremos prolongar la vida útil de nuestras prendas. Hay cosas que, bueno, que no la podemos evitar, los elásticos generalmente duran poco, pero bueno, la idea es que nosotros cuidemos nuestra materialidad para que nuestras prendas sean de calidad.
¿sí? Porque no que sean hechas en casa y que no sean hechas con máquinas hogareñas no quiere decir que nosotros no podamos hacer prendas de calidad, ¿sí? Si usamos buenos materiales, si usamos bien las técnicas, no hay ningún problema, nosotros podemos hacer prendas excelentísimas, ¿sí? Entonces, tenemos en cuenta todo esto. En el apunte que yo les mandé, tenemos, voy a agarrar el machete, algunos ejemplos, ¿sí? De lo que es elasticidad en tejido. Yo, por ejemplo, acá les anoté algodón sin rebote, ¿sí? Que es el algodón plano, ¿sí? O el de la típica de remera de hombre, que no suele tener tanta lycra, como mucho es un 5%, nada más. El algodón con lycra, dependiendo de la calidad, ¿sí? Puede ir de un 8 a un 10%. Incluso los de doble gramaje, que son gruesos, pueden llegar incluso hasta un 20%. Lo que es tricot con lycra, que es lo que se usa en traje de baño, generalmente entre un 15 y un 20%. La seda fría o microfibras entre un 15 hasta un 25%. El microtul a partir de 20, ¿sí? De 20 hasta un infinito más allá. El encaje elastizado, depende de las calidades, tenemos entre 15 y 25. Las que son chinas, que son las que vienen con los dibujos muy pequeños, esas generalmente no estiran mucho. Las argentinas, como por ejemplo la Gabor o muchas importadas italianas, estiran una barbaridad. El denim con lycra, que es el jean elastizado, puede elastizar desde un 5 hasta un 15%. El modal con algodón entre el 10 y el 15%. Y el modal con lycra es el 15 al 25%. Ahora, la mayoría me pregunta cuál es la diferencia entre el modal de algodón y el modal del lycra. Cuando vos estirás la prenda y no ves nada, no ves el brillo de la lycra, es porque tiene mucho más algodón. Si yo la estiro y veo a contraluz los brillitos de la lycra, quiere decir que tiene más lycra. En el momento de trabajar lo que es bombacha, podemos usar cualquiera de las dos. Pero ¿qué pasa? La que tiene más algodón, se le produce algo que se llama peeling, que es el que se hace bolitas, ¿sí? Para bombacha zafa, para remeras no, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar de elegir lo que es modal con lycra porque tiene anti-peeling, ¿sí? Está tejida con más poliéster, entonces no se hace bolitas, ¿sí? Son cositas para tener en cuenta. Muy bien, ¿qué necesitamos nosotros para personalizar una bombacha? ¿Sí? Yo les dije anteriormente que son 4 medidas las que nosotros necesitamos para poder hacer una bombacha. Una es el contorno de cintura, el contorno de la segunda cadera, la altura de la segunda cadera y el tiro de traje de baño, ¿sí? Con esas medidas, ¿sí? Ya podemos hacer cualquier bombacha. Ahora, nosotros para el curso vamos a trabajar con medidas que son estándares. También les mandé ahí una planilla de medidas que son industriales. Vamos a trabajar con el talle 38, que es el talle M. Si nosotros nos metemos para adentro, o sea, el 36, nosotros vamos a trabajar con el 38, va a ser un M. Si me voy a uno menos, va a ser el 36, va a ser lo que nosotros llamamos un S, o un 2 y un 1. Después tenemos el 40, que va a ser el talle L o 3. Y el 42, que es el XL o el talle 4. Entonces, la idea es que uno también se tome las medidas, le tome las medidas a las personas con las que va a trabajar y se fije si más o menos entra en alguno de los talles. Sobre todo lo que es cintura para abajo y cintura para arriba, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una chica que tenga mucho busto pero sea de cola chiquita, entonces de la cintura para arriba va a tener una medida, ¿sí? Va a entrar encasillada en una de esas medidas, y de la cintura para abajo otra. Pero vámonos a un caso extremo, ¿sí? ¿Qué sé yo? No digo ya tanto de medidas, pero por ahí de bustos. Por ejemplo, a mi suegra es muy delgada, pero ¿qué pasa? Le gustan las bombachas de señora. Le gusta que sean altas, le gusta que no marquen en la cola, que tengan puntilla. Y la verdad que por ahí no consigue bombachas de lo que ella quiere. Entonces, yo le tomo las medidas y le puedo hacer una bombacha personalizada. Yo voy a necesitar tomarle entonces el contorno de la cintura, el contorno de la segunda cadera, la altura de la segunda cadera y el tiro de traje de baño. Yo voy a hacer unas medidas estándar, pero la idea es que ustedes acá pongan las medidas que ustedes tomaron. Por ejemplo, yo digo que tiene 70 de cintura, de contorno de segunda cadera tiene 94, de altura de segunda cadera tiene 22 centímetros y 68 de tiro de traje de baño. Estas son las medidas de un talle M, ¿sí? Por eso yo voy a estar usando un estándar. Pero yo quiero que vean cómo lo estuve trabajando. Contorno, contorno, altura, altura,
¿sí? Hay que tener eso en cuenta. Los contornos yo los divido en 4 primero. A este no le hago nada por ahora y el tiro de traje de baño lo divido en 2. Entonces, 70 dividido 4 me da 17,5. 94 dividido 4 me da 23,5. 22 no le hago nada por ahora y 68 dividido 2 es 34. Ahora donde yo tengo que restar estos porcentajes de elasticidad. Supongamos que yo la bombacha que se la voy a hacer es de algodón. El algodón tiene un 10% de elastizado. Entonces, a este le voy a restar un 10%. A este también, porque son contornos. Uso la parte que más elastiza de la tela. Y a lo que es alturas le voy a poner el estándar. A este le voy a restar el 5%. Y a este también le voy a restar el 5%. Ahora, 17,5 menos el 10%, por ejemplo, a mí me da 15,75. 23,5 menos el 10% me da 21,15. 22 menos el 5% me da 20,9. Y 34 menos el 5% me da 32,4. Son unos números rarísimos, ¿sí? Siempre podemos redondear, ¿sí? En vez de, por ejemplo, 15,75, porque es jodidísimo tratar de meter entre el 7 y el 8 en milímetros, va a ser 15,8, 21,2, 21 y 32,5, por ejemplo. 1 milímetro, 2 milímetros no nos va a hacer ninguna diferencia, ¿sí? Una vez que yo ya tengo las medidas, ya jugué un poco con los números, vamos a la base. La base es fundamental. No importa el talle que yo vaya a hacer, no importa el modelo que yo vaya a hacer, tengo que tener una buena base. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a ir explicando paso por paso para que ustedes entiendan bien de dónde salen esas medidas y por qué. Vamos a agarrar una hoja cualquiera, puede ser un afiche, lo ideal siempre es que sea una hojita de un papel por ahí que sea medio transparentón, tipo papel calco. Vamos a hacer primero una línea al infinito. Con cualquier escuadra vamos a escuadrar acá para que nos quede como una especie de L invertida. Acá de costadito voy a hacer un dibujito más o menos de una figura femenina, ¿sí? Acá están las piernas, acá está el ombligo, acá está la cintura. Imagínense que yo a esto, como voy a usar cuartitos, la voy a dividir a la mitad. Tiki. Esto va a ser este pedacito que nosotros vamos a usar acá. Yo suelo ponerle letras porque después es mucho más fácil para seguir el paso a paso. Yo digo de A para abajo, tanto de A para la derecha, y es mucho más fácil decir que es de acá para allá. Entonces, de A para abajo, lo primero que vamos a marcar va a ser la altura de la segunda cadera, ¿sí? Los verticales van a ir este y este. Entonces, primero de A para abajo voy a marcar la altura. Yo en este caso, porque elegí estas medidas, voy a marcar 20,9. Por ejemplo, si es una persona que tenía 26 centímetros, ¿sí? Vas a marcar 24,6. ¿Sí? Cada uno va a tener una medida distinta. Entonces, en mi caso, yo voy a marcar 20,9. Ahí. Ve. Entonces, de acá para acá es la altura de segunda cadera. Lo siguiente que voy a marcar va a ser el medio tiro de traje de baño, que es de 32,4. Y ese vuelve a salir desde A. Desde A para abajo voy a marcar los 32,4. Yo ya sé que es de 11,5. Pero si yo sumo, me tiene que dar 32,4. Ahí va a estar el punto C. Entonces, de A a C vamos a tener el medio tiro de traje de baño. Acá tendríamos el punto A. Acá donde está la altura de la cadera, por ejemplo, vamos a tener el punto B, ¿sí? Y el punto C estaría acá, en el medio del cuerpo, ¿sí? Si eso se metiera para adentro, nos va a quedar donde está el refuerzo de la bombacha. Ahí va a estar el punto C. Después, ahora, de A hacia la derecha, vamos a marcar el contorno, el cuarto contorno de cintura, porque yo necesito marcar esto, va a estar el punto D. Para mí, es 15,75. Entonces lo voy a marcar. Va a ser el punto D. ¿Sí? Este va a ser un cuarto contorno
de cintura. En B, que nosotros habíamos bajado la altura de la segunda cadera, va a estar escuadrado hacia la derecha lo que es el cuarto contorno de esa cadera, que en mi caso es de 21,15. Punto E, entonces va a ser el cuarto contorno de segunda cadera. Esto acá yo ya lo puedo cerrar. Y lo último que me queda acá es en el punto C. Vamos a poner una medida que es estándar. ¿Qué es la medida de entrepiernas? Sería esta medida, ¿sí? Ahí. La vamos a aplicar de este lado. Ustedes pueden tomar, por ejemplo, la medida de la bombacha que más cómoda les quede. La doblan a la mitad de la bombacha y miden, ¿sí? O miden la entrepierna total y dicen, uy, mide 5 centímetros. La mitad es 2,5. El estándar es de 3 centímetros. Lo podemos ir modificando como nosotros queramos. Entonces, en este caso le vamos a poner 3 centímetros, va a ser el punto F. Y esto es entrepierna estándar. Estándar. Combínate. Ok. Lo que queda después, perdón. Lo que queda después es hacer un refuerzo. Esta es la base para hacer cualquier bombacha. ¿Sí? Acá, ven, me quedó el punto E. Lo único que me falta definir es esta línea. ¿Dónde va a estar esa línea? ¿Sí? Porque todas las bombachas tienen ese corte ahí. Después viene todo el refuerzo, que es ese puente que nos une el delantero y el trasero. Que lo vamos a hacer de C para arriba, unos 5 centímetros. ¿Sí? Va a estar el punto G. Acá, digamos, va a estar el punto G, entonces. Y a partir de ese punto, nosotros vamos a decir cuánto queremos que tenga la parte de adelante y cuánto la de atrás. Volvemos al hecho de que yo mido mi bombacha favorita y mide 5 centímetros. Voy a usar la mitad, ¿sí? Porque eso es con toda la bombacha abierta. Digo, bueno, va a medir 2 centímetros la parte de adelante. Perfecto. Le pongo punto H. Pero, por ejemplo, no sé, yo tengo mucha cola. Y me pasa que la mayoría de las vedetinas se me meten en la cola, no me gusta. Entonces digo, no, de repente quiero que mi bombacha sea más ancha en la parte de atrás. Quiero que mida 6 centímetros. No hay ningún problema, lo pueden hacer perfectamente. De G hacia la derecha van a medir esos 6 centímetros. No desde H, desde G. Y va a ser el punto I. Entonces, lo único que nos restaría una vez que nosotros elegimos la forma que va a tener la bombacha y todo, es hacer ese refuerzo que lo vamos a hacer aparte por un simple hecho de que no queremos que nos confunda. Entonces, vamos a marcar los primeros 5 centímetros que le saqué, que son estos de acá, y los otros 5 centímetros que me tienen que tapar hasta la cola, ¿sí? Que yo no los estoy viendo, pero después, al terminar la prenda, están. Más los otros 5 centímetros. Por ejemplo, les pongo los puntos J, K y M. En J yo voy a poner la misma cantidad de centímetros que le puse la parte de adelante. Si yo le pongo cualquier otra, después cuando yo quiera coser, no me van a coincidir. Entonces, lo que mide GH se lo voy a poner acá en J. Que habíamos dicho 2 centímetros y medio. Y va a ser el punto M. En K vamos a ponerle esta medida, que es la del medio, el estándar, que era de 3 centímetros. Vamos a ponerle N. Y como le habíamos puesto 6 centímetros en la parte de atrás, ese puente tiene que llegar a los 6 centímetros. Entonces acá le pongo los 6. Después, bueno, acá lo puedo cerrar con curva, con recta, como yo quiera. Pero ese va a ser nuestro refuerzo. Después, en próximos videos nos vamos a poner a jugar acá dentro de esta prenda, ¿sí? Para darle forma de bombacha. Pero esta es la base. Cintura, cadera, altura de segunda cadera. Medio tiro de traje de baño, descuento el refuerzo, le pongo la cantidad de centímetros que yo siento que es necesaria, o mi cliente siente que es necesaria para que esa bombacha le vaya cómoda, y después vamos a hacer aparte de ese refuerzo. Pero esta es la manera más fácil que encontré yo, por lo menos, para personalizar cualquier prenda. No nos olvidemos que lo que son contornos lo vamos a dividir en 4 y le vamos a restar ese porcentaje de elasticidad dependiendo de la prenda que nosotros vayamos a querer hacer, si es lycra, si es puntilla, si es algodón, ¿sí? Y todo lo que son alturas, salvo que la tela lo amerite, que sea una tela con muchos estiramientos para todos lados,
le vamos a quitar un 5% y lo que es el medio tiro de traje de baño, como es medio, lo vamos a dividir en 2 y le vamos a quitar ese porcentaje de elasticidad que es el estándar para arriba y para abajo. Espero que les haya sido útil, que les ayude a ustedes a personalizar estas prendas y dentro de poco nos vamos a poner a jugar con esto.